Ahora sí. Bueno, muy buenas tardes a todas las que van uniéndose. Vamos a comenzar y como les decía, voy a comenzar presentando a Mariana, aunque para muchas Mariana no necesita presentación, pero para las que no la conozcan, les cuento que Mariana es activista social, grafista, profesora y escritora. Y a sus 67 años lleva desde los 15 trabajando con mujeres, primero desde el campo político y social, alfabetizando mujeres en las chabolas y fábricas de la periferia de Buenos Aires, y luego ya en Europa, donde llega exiliada en 1976, se dedica al camino de la espiritualidad de las mujeres. Es pionera en España en el trabajo con círculos de mujeres que comenzó a celebrar mensualmente en 1994. En 2002 creó la extinta sororidad Arboleda de Gaia, que congregó más de 100 mujeres, rodando círculos gratuitos en 17 ciudades del Estado español a lo largo de 18 años. En 2008 organizó el viaje a España del Consejo Internacional de las 13 Abuelas Indígenas y gestionó la publicación en español del libro La voz de las 13 abuelas. Y para contactar con Mariana les vamos a dejar el enlace al final de esta reunión y lo vamos a dejar también al pie de la descripción en YouTube. Muy bienvenida, Mariana, una alegría Gracias, volver Maga. a Gracias, estar Cris. juntas y en esta ocasión para hablar de un tema que es central, ¿no? En Tierra de Lunas y que está ahí como piedra fundamental desde que comenzamos nuestra andadura en 2016, ¿no? Que la primera edición fue en 2017, pero como todo la creación, ¿no? La gestación de Tierra de Lunas fue a partir de 2016. La rueda del año es como la base, es eso, la piedra fundamental, ¿no? Y es un poquito la invitación que te hacemos hoy es a que nos puedas contar, ¿no? Con toda esta investigación tan amplia que has hecho a lo largo de tantos años, ¿no? Que nos puedas contar qué es la rueda del año, qué son las festividades de la tierra y sobre todo Samaín, ¿no? Que es lo que nos convoca el próximo mes a encontrarnos en noviembre contigo, con Cris, con Pilar y bueno, y celebrar esa fiesta. Cris también anda por aquí. Cris, Hola, sí. hola, aquí estoy. Y Y también añadiría, ¿cuál es ese vínculo, ¿no? de la rueda del año con el ser humano, ¿no? En este caso con las mujeres, que es eso que nos trae el entrar en conexión, en sincronía con la rueda del año, ¿qué nos trae, ¿no? a las mujeres? Muy bien. Bueno, la rueda del año de la antigua Europa, porque ruedas del año pueden haber otras. En América del Sur hay otras fiestas de la tierra, o sea que hay otras ruedas del año, ¿no? Pero tradicionalmente se ha llamado la rueda del año a las fiestas de la tradición de la antigua Europa. Eh, Primero es eso, es nuestra propia tradición, ¿no? La tradición de la antigua Europa, que es también la tradición de la península ibérica, o sea, nuestra tradición. Y esto es muy importante porque nosotras, o sea, yo sabéis que llevo conmigo la bandera de la tradición de la península ibérica. Soy de origen argentino, mi tierra natal es Argentina, pero bueno, mi familia es toda española, mis padres no, pero mis abuelos eh, todos españoles, menos uno. Entonces, cuando llegué aquí, claro, uno llega, ¿no? Yo tenía 21 años, como una extranjera, con ojos asombrados, lo ves todo así como fascinada, porque es diferente, ¿no? No ves lo tuyo como ves lo nuevo, ¿no? Y siempre me ha sorprendido mucho a partir de que yo empecé a trabajar con nuestra tradición y con los círculos de mujeres, con el tema de las mujeres, a partir del año 92 y los círculos empecé en el 94, siempre me impresionó muchísimo ver la desafección enorme que las gentes de la península ibérica tienen hacia su propia tradición. Y eso nos está indicando una herida profunda, porque claro, si no tenemos raíces, como dice ese dicho musulmán, no podemos tener alas, ¿no? O sea, si no sabemos quiénes somos y cuáles son nuestras raíces, ¿cómo vamos a poder volar y crecer, ¿no? Y claro, la península ibérica es un lugar muy especial. Hay quien dice que es un chakra bisagra de la Tierra,
que une el Mediterráneo con el Atlántico, Europa con África, el oeste con el este. Entonces es una tierra por la cual han pasado un montón de diferentes culturas que fueron arrasando y borrando paulatinamente la nuestra, dado que nuestra tradición es una tradición muy antigua. Sabemos que Sapiens sapiens, nuestra especie, está en la península ibérica como mínimo desde hace 40.000 años, o sea que estamos hablando de tiempos muy antiguos, y que los templos más antiguos de la humanidad también están en nuestra tierra, dado que las cuevas de Altamira y todas las cuevas santuario de los diferentes lugares del Pirineo y de los montes vascos y de Cantabria son los templos más antiguos de la humanidad, junto con alguno de África, y tienen más de 26.000 años, ¿no? Y sin embargo, nosotras, me incluyo, ¿no? A pesar de que yo soy una fascinada por la tradición de aquí, pero bueno, las mujeres de aquí, los hombres también, es como si nuestra tradición no existiera, ¿no? Es como si nosotros careciéramos de tradición. Claro, esto es un resultado de la Inquisición, de la Segunda Inquisición, que fue el franquismo, de la Guerra Civil, de todo eso que arrasó con nuestra cultura autóctona. Eso, cuando escarbamos un poco en la tradición, bueno, en los estudios arqueológicos de la península ibérica, vemos los tremendos resultados que todo eso trajo, ¿no? Entonces, la Rueda del Año fue rescatada a principios del siglo XX, rescatada y un poco inventada también, o sea, un poco de cada cosa. Yo creo que tenemos derecho a recrear y a reinventar cosas, pero bueno, fue básicamente rescatada por mujeres de la espiritualidad, de lo que luego se transformó en los años 60, 70 en Estados Unidos y en Inglaterra en la espiritualidad femenina, en lo que podemos llamar la espiritualidad femenina, con Diane Stein, Susan Budapest, Starhawk a la cabeza y otras personas también, ¿no? Y a través de un libro que se tradujo al castellano de Diane Stein, yo lo leí, descubrí la espiritualidad de las mujeres, me quedé fascinada porque yo he sido feminista toda mi vida, feminista de las viejas, de las antiguas, digamos. Quiero decir, porque son paradigmas un poco diferentes, ¿no? De algunos que ahora se manejan. Y me parecía maravilloso porque yo había descubierto el mundo espiritual, que para mí también era un nuevo terreno a partir del año 87, y cuando descubrí esto dije, esto es lo mío, ¿no? Tuve así como una epifanía. Entonces, es muy importante porque, claro, lo que más abunda, la mayor cantidad de información que hay, es sobre la rueda anglosajona, que es europea también y las fiestas son las mismas, pero parece como si en España no hubiera nada, España y Portugal, península ibérica, no hubiera nada propio, ¿no? Entonces, claro, lo anglosajón nos queda un poco lejos. Y cuando se habla de la tradición antigua nuestra, siempre se habla de los celtas, los celtas, los celtas. Y eso es un error, porque los celtas es algo bastante complejo, que no me quiero extender demasiado, pero digamos que la tradición celta anglo o de Europa del Norte es una tradición muy interesante, pero patriarcal. O sea, los celtas eran patriarcales, era un pueblo de patriarcalización tardía, por eso la mujer tenía mucha libertad, gozaba de muchos derechos, pero eran patriarcales. Entonces, y por otro lado, el fenómeno celta, cuando se refiere a la península ibérica, los historiadores hablan de un pueblo nativo aquí, o sea, no un pueblo que llegó de fuera. Aquí hubo 2 o 3 olas de invasiones celtas, pero lo que hablamos, lo que hay en Galicia, en Cantabria, todos estos restos celtas que hay, son autóctonos. Y los autores y estudiosos hablan de ellos como un pueblo autóctono, a la que se le ha puesto el nombre de celta y que, bueno, podía tener su influencia. Es más, también se habla, porque sabéis que la navegación tiene más de 4.000 años de antigüedad, la navegación marítima. Entonces se habla que en realidad las tradiciones que hoy llamamos celtas llegan a las Islas Británicas desde la península ibérica, por barco. Es una de las teorías que hay. Bueno, no me quiero complicar demasiado.
Entonces, primero, lo importante de la rueda del año es que es una tradición propia, que nos ayuda a cerrar esa herida de desprecio de lo propio. Si sabemos, nosotras las mujeres sabemos que si desprecio mi cuerpo, mi espíritu, mi manera de ver la vida, pues mal voy por el mundo, ¿no? A nivel social nos ocurre lo mismo, si despreciamos nuestra propia tradición, si la desconocemos, si estamos siempre corriendo detrás de tradiciones que pueden ser maravillosas, pero que no son las nuestras, vamos por un camino equivocado, ¿no? Entonces la rueda del año también es en cierto modo un misterio, ¿no? Un misterio porque hay muchas cosas de las que se desconocen y de las que yo especulo, digamos, ¿no? O sea, la rueda del año tiene, por ejemplo, son 8 festivales, 8 fiestas, festivales mayores, festivales menores. Los festivales mayores, perdón, los menores, voy a empezar por ahí, son los solsticios y los equinoccios, o sea, son fácilmente datables por una cuestión astronómica, ¿no? O sea, simplemente mirando el cielo ya se pueden determinar. Y los festivales mayores, que como su nombre lo dice, si son mayores es porque son los más importantes, son otros 4, ¿no? Samaín, que es la fiesta del 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre, y Beltane, forman el eje que divide la rueda en 2 mitades. Son 2 festivales mayores, están enfrentados en el calendario y dividen la rueda del año en 2 partes, dado que la rueda del año comienza con Samaín, por eso Samaín es una fiesta tan importante, y se inaugura con los primeros 6 meses, que son los 6 meses del reino de la noche, y luego en Beltane cambia la polaridad y pasamos al reino del día, que durará otros 6 meses. ¿Por qué comienza en Samaín? Bueno, porque Samaín es una fiesta vinculada con la oscuridad, con el retorno al vientre del otro mundo y con nuestros muertos. Eso nos habla de su antigüedad tan importante, ¿no? Entonces, sabemos que todas las religiones, como tal, como religiones, pertenecen al patriarcado. Antes no había religiones. O sea, cuando se crea la propiedad, cuando aparece la propiedad privada, se crean los estados, se crean los reinados o las monarquías, digamos, y las iglesias con sus sacerdotes correspondientes, las religiones, quiero decir, cuando digo las iglesias, todo eso pertenece al mismo paquete, ¿no? Al paquete de estructuras patriarcales. Entonces, lo que antes no había espiritualidad, sí, claro que había espiritualidad. El ser humano siempre ha tenido una espiritualidad que lo ha acompañado, pero la diferencia entre espiritualidad y religión es radical, ¿no es cierto? Una espiritualidad, la religión defiende que tiene que haber un intercesor o intercesora. Aquí estamos en lo mismo si hablamos de sacerdote o de sacerdotisa. Estamos hablando de categorías de poder en el cual hay alguien que intermedia entre el espíritu y el ser humano y que nos abre la puerta o nos la cierra, ¿no? En cambio, y además, las religiones se basan en dogmas que se han de aceptar tal cual para formar parte de esa religión. En cambio, la espiritualidad no tiene dogmas, la espiritualidad no necesita intermediarios, la espiritualidad no necesita ni de sacerdotes ni de sacerdotisas, lo que necesita es una conexión interna, personal, intransferible y directa con el espíritu, la gran espíritu o como la queramos llamar, con aquello que es más grande que nosotras, como dicen Alcohólicos Anónimos, que es una definición que me gusta mucho, ¿no? Porque cada cual tiene su manera de entender esta definición, pero bueno, ya me comprendéis, ¿no? Entonces, nuestra tradición no es una tradición religiosa, es una tradición espiritual, de vinculación con la tierra, de vinculación con la comunidad y de vinculación con nuestros muertos. Tiene una potente raíz neolítica, en el sentido de que va al ritmo de los ciclos de la agricultura. Por lo tanto, hay una poderosa raíz neolítica, ¿no? Lo cual es delicadito, porque en el neolítico es cuando aparece el patriarcado, ¿no? O sea, por eso digo, hay cosas que son delicadas, ¿no? Yo creo que es muy importante dudar y reflexionar y poder hacer nuevas
visiones de las cosas, y os invito a que vosotros también lo hagáis, ¿no? En el sentido de que si no estamos repitiendo como loritos siempre lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, este detalle neolítico y tal, creo que es importante recordarlo, ¿no? No me quiero ir muy por las ramas porque yo si arranco no paro. Quiero ir a lo que Cristina preguntaba, ¿no? O sea, ¿qué tiene que ver con las mujeres esto? Y creo que es muy importante, dado que las mujeres somos las transmisoras de la tradición. O sea, la mujer siempre es la que transmite la tradición. En todos los pueblos, en todas las culturas diferentes, es la mujer quien transmite la tradición. Es la mujer, no digo que tenga que ser así, sabemos que el hombre debe y ojalá participara y se implicara tanto como la mujer, pero en el origen, el hombre no participaba de la paternidad aparece bastante tardíamente. La paternidad en la prehistoria, en el paleolítico, el hombre no participaba de la paternidad. La relación, la familia originaria era diferente de lo que hoy consideramos familia. Y la diada originaria es la madre y la criatura, sea macho, sea hembra, la madre y la criatura. Claro, esto nos llevaría al paradigma de crianza originario, bueno, cosas que se escapan un poco al tema de hoy, ¿no? Pero justamente como los vínculos originarios eran entre madre y criatura, era la mujer la que transmitía la tradición. El hombre más importante de la familia no era el padre, porque no se sabía quién era el padre, dado que la sexualidad era una sexualidad libre y espontánea, por lo tanto no había el conocimiento de cuál hombre era el padre, ¿sí? Y todos los hombres eran padres de la horda prehistórica, ¿no? O sea, eran hordas polipáteres, que se dice, ¿sí? O sea, con varios padres. Pero el hombre más importante era el hermano de la madre. O sea, bueno, no es que el hombre no tuviera cabida, por supuesto que la tenía. El hermano de la madre era el hombre, que era clarísimo, ¿no? Entonces, para las mujeres es muy importante, por eso nosotras somos transmisoras de tradición. Nosotras podemos transmitir la tradición a nuestras criaturas, en el caso de que las tengamos, o a otras criaturas que no sean nuestros hijos, o simplemente a nuestros congéneres, a otras mujeres. Recordar y asumir que eso forma parte de nuestros roles, de nuestro trabajo, yo creo que es sanador, empoderador y bueno para todas nosotras, ¿no? Por otro lado, bueno, sabemos de la, de la gran explosión y expansión de los círculos de mujeres en los últimos años. Concretamente os puedo decir que yo he sido testigo como a partir del año 2008, o sea, en el 2008 cuando vinieron las 13 abuelas, las únicas que hacíamos círculos de mujeres éramos Arboleda de Gaia. A partir del... Ellas las 13 abuelas encendieron su fuego sagrado, que para ellas es importantísimo, en España, y lo encendieron por sincronías de la vida, el día de María Magdalena, el 22 de julio, sincronías y milagros de estos, ¿no? Y encendieron su fuego sagrado por el despertar de todas las mujeres de la península ibérica y de Europa. Y al año siguiente, España se había llenado de círculos de mujeres. O sea, realmente creo que el rezo de ellas tan poderoso tuvo ese efecto, ¿no? Entonces, claro, la rueda del año nos da un camino para seguir a lo largo con los círculos de mujeres, nos da una temática central para trabajar, a partir de la cual podemos ir incluyendo otros aspectos, ¿no? Pero eso es muy interesante. Todo lo que sea, dada la vinculación de la mujer con la tierra, tan importante la vinculación de la mujer con la tierra, fundamental, dado que el elemento principal de nuestra polaridad femenina es la tierra, no la luna, la tierra. Porque el tema de la luna, bueno, habría mucho que hablar y, en fin, bueno, no me quiero ir por las ramas, no me quiero liar, pero es muy importante. Entonces, tener una guía, valga la redundancia, mes a mes o a lo largo de cada un par de meses o así, es importante. Entonces, bueno, me quedé a medias antes. Los festivales mayores son Samaín y Beltane, que marcan el eje entre el reino del día y el reino de la noche, por lo tanto son las dos fiestas más importantes de la rueda, y la más importante de todos es Samaín, dado que Samaín es la única que se menciona en el calendario de Coligny. El calendario de Coligny es un calendario celta que se encontró en Francia, un calendario galo,
A ver, los celtas sabéis que no escribían. No es que no tuvieran escritura, porque los negocios, para negocios sí que escribían, pero tenían la prohibición de transmitir enseñanzas tradicionales, etcétera, a través de la escritura. Sin embargo, cuando Roma invade Francia y el pueblo galo ve, los druidas ven que van a desaparecer, deciden hacer el calendario de Coligny y es lo que dejan. O sea, justamente lo que eligen dejar escrito está hecho sobre una gran placa de metal, de cobre, creo recordar, no me acuerdo bien ahora. Lo que eligen dejar como constancia de sus conocimientos es el calendario. Fijaros qué importante, ¿no? O sea, y eso es la rueda del año, ese calendario, es un calendario la rueda del año. La única fiesta que está reflejada en el calendario de Coligny es Samaín, con su nombre originario, Samonios, que significa final del verano, dado que se consideraba que el verano concluía para esa fecha y luego en Beltane comenzaba lo otro. Y luego hay otras dos fiestas que son la cruz de esto, que son Candelaria y la fiesta de la cosecha, o sea, en febrero y en agosto, ¿no? Entonces, el contrato, o sea, hay dos valores fundamentales, la tierra y la tribu, y el contrato de la tierra con la tribu, dado que la tierra nos da todo lo que tenemos, todo lo que necesitamos para vestirnos, para comer, para sanar, para construir nuestras casas, nos da todo. Nosotros debemos en correspondencia dar algo, ¿no? Es imposible dar todo lo que devolver a la tierra todo lo que nos da, como es imposible devolverle a nuestra madre el hecho de que nos haya dado la vida. Es imposible, no hay nada que pueda pagar eso, ¿no? Pero sí podemos honrar, celebrar y agradecer. Y esa es la función, digamos, el tener esta vinculación con la tierra, honrando, agradeciendo y celebrando, porque la esencia de los círculos de mujeres es la celebración. Pero no es solo la celebración, porque si solo celebramos nos quedamos cortas. Tenemos que aprovechar para aprender más de nuestra propia historia tradicional, y tenemos que ir profundizando en eso, ¿no? Entonces estas son, vale, entonces por ejemplo, ¿por qué los festivales mayores, que son los más importantes obviamente, no son los que se pueden medir astronómicamente? Esto es una pregunta que yo he llevado muchos años haciéndome, para la cual yo he conjeturado una respuesta, digamos, ¿no? Pero son especulaciones. A ver, en el Neolítico, hace unos 6.000 años, 8.000 años más o menos, en Europa, toda Europa se llena de dólmenes y menires. Los menires, sabéis que son piedras hincadas en la tierra, ¿no? Y los dólmenes son no siempre sepulturas, aunque en su mayor parte lo son, sepulturas comunales, en los cuales en determinada solsticio o equinoccio, porque puede ir variando, entra un rayo, es un pasillo grande y en el fondo una cámara mortuoria. Los cadáveres no se metían ahí directamente, los cadáveres se dejaban al aire libre para que los pájaros, ¿cómo se dice? Bueno, estos pájaros que se comen a los Los muertos. carroñeros. Exacto, gracias. Los carroñeros se los comieran y cuando ya la carne y los órganos blandos habían desaparecido, se metían dentro de la cámara sepulcral. Entonces, en un solsticio o en un equinoccio, depende de la fiesta, entraba un rayo de sol que iluminaba en el fondo la cámara sepulcral y era como que devolvía la vida a los difuntos. Si miramos, bueno, supongo, si no conocéis los dólmenes de Antequera, tenéis que ir cuanto antes a conocerlos. Porque allí nos encontramos, son tres, ¿vale? El dolmen de Menga, que es el dolmen monumental más grande de Europa, no es una tumba, es un templo. Es un templo con un pozo de agua dentro, es enorme, es potentísimo y al lado hay otro que es el Menga Viera, es el otro que está a 20 metros, ese sí es una tumba, ¿sí? Pero entonces los dolmenes también eran templos y también estaban con cierta orientación con la cual un rayo entraba en un solsticio o en un equinoccio. Entonces, ¿cuál es la razón por la cual la península ibérica
y toda Europa, pero muy especialmente la península ibérica y pueblos relacionados con el arco mediterráneo y atlántico, se llenan de dolmens y de menhires. Bueno, porque básicamente era una manera de tener un calendario. Porque los pueblos prehistóricos necesitaban encontrarse las hordas prehistóricas, dado que eran nómadas, no vivían en ciudades, no tenían ciudades, y ni estaban interesados en tenerlas, porque fijaros que construyen estos dólmenes que implica un trabajo brutal construirlos. Quiero decir, en la construcción de Menga se calculan unas 7.000 personas trabajando para mover ese pedazo de piedras brutales, que los ortostatos, que son unas piedras que pesan toneladas, ¿no? Y sin embargo no hay ningún pueblo, no hay ninguna construcción de pueblo, seguían siendo nómadas, simplemente cada horda entregaba, se especula que cada horda entregaba 1 o 2 personas para trabajar, o sea, diferentes clanes, hordas es la palabra, ¿no? Grupos, o sea, o tribus, si queréis llamarla, de 20, 30 personas, entregaban una persona para trabajar, o sea, se calculan 7.000 hordas que entregaron a alguien para trabajar, pero por voluntad propia, no como esclavo ni nada, porque entregaron suena fatal, ¿no? Pero ya me entendéis lo que quiero decir. Y ¿para qué? O sea, claro, ¿cómo hacían para encontrarse? ¿Para qué tenían que encontrarse? Primero que nada, para tener relaciones sexuales. Tener relaciones sexuales y poder ir, bueno, no tener, si las relaciones sexuales se daban dentro de la horda, pues lo que había era que te relacionabas con tus parientes. Por lo tanto, no había posibilidad de tener bueno, no se cuidaba la especie, ya me entendéis. En cambio, entonces era importantísimo encontrarse para tener relaciones sexuales, para celebrar y para intercambiar cosas. Que yo traigo muchas nueces y tú traes muchas, yo qué sé, olivas, pues cambiamos las nueces por olivas. Que tú traes una piedra que es muy fácil de trabajar y yo traigo no sé qué, no sé qué, pues lo intercambiamos. Entonces estos encuentros de celebración, donde también seguramente había ingestión de enteógenos, dado que todos los pueblos originarios vinculados, o sea, todas las tribus, nosotros éramos indios también. Es importante que entendamos eso. También éramos indios. Lo que pasa es que nuestros indios tienen de 40.000 hasta hace por lo menos 6.000 años de historia, ¿no? Entonces, esas construcciones, esos menhires que reflejaban la sombra en determinada zona en un solsticio o en un equinoccio, esta es mi teoría, anunciaban que ya era el momento de moverse y ir al lugar donde se encontraban, porque era necesario tener un lugar de encuentro. ¿Dónde se iban a encontrar si no? ¿En un lugar indeterminado? No. Entonces, estos lugares eran lugares, Menga era un lugar de encuentro, eso está clarísimo. Además está puesto en un sitio, Antequera está en un lugar de paso de diferentes lugares, ¿no? O sea que es muy probable que nosotros tengamos algún antepasado enterrado en Menga, ¿no? O sea, no sería nada extraño. Bueno, en Viera, en estos dólmenes, ¿no? Entonces, de alguna manera, porque fijaros que entre los festivales menores y los festivales mayores hay unos 40 días. 40 días es aproximadamente lo que se tarda en atravesar la península ibérica caminando. El Camino de Santiago son 30, 40 días, ¿verdad? Entonces, o sea, es probable que, mi teoría es que esto eran indicadores temporales de, mira, dentro de 40 días, hoy es el solsticio, hoy es el equinoccio, vale, dentro de 40 días nos encontramos en Menga, por decir algo, ¿sí? Y entonces todo el mundo se ponía en marcha, era como un reloj, como un calendario, no como, era un calendario, ¿no? Bueno, entonces, volviendo al eje Samaín-Beltane. El eje Samaín-Beltane es un eje, o sea, es un límite, es un eje liminar, digamos, ¿no? O sea, nos está hablando de un cambio de polaridad. Conocemos el yin y el yang, hay palabras en euskera que se refieren a yin y yang, que son giamos y samos, pero bueno, voy a usar yin y yang, que es más fácil y todo el mundo lo entiende. Empezamos con la polaridad. Samaín muestra la primera parte, los primeros 6 meses, reino de la noche, reino de la oscuridad, vuelta al vientre de la tierra, y el contrato de la tribu y la tierra se extingue en Samaín.
todo lo que no ha sido recogido de la tierra debía ser dejado en la tierra, no se podía tocar. O sea, en la fiesta de la segunda cosecha de septiembre había la segunda recogida, que en la península ibérica desde hace, no es originario, pero desde hace muchos miles de años fue la vendimia, porque la uva no es originaria de la península ibérica. Después de eso, o sea, todo lo que no haya sido recogido, hay que dejarlo en la tierra. Ya se han sembrado las semillas y ya no se puede tocar nada. El contrato entre la tierra y la tribu se extingue y el poder pasa a la tierra. Y nosotros no podemos hacer nada más que esperar, retirarnos, recogernos y quedarnos quietos, para decirlo de alguna manera. Así era, no digo que ahora sea así, ahora todo ha cambiado mucho, ¿no? Luego hablaré del cambio climático, de los cambios que implica y de lo que va a implicar para la rueda del año, que esto es muy importante. Tenemos que empezar a reflexionar porque estamos avanzando a pasos agigantados hacia otro sitio. Y probablemente en pocos... Yo esto cuando escribí el libro ya lo puse y lo dije, que seguramente en unos años, desgraciadamente ha sido mucho más rápido de lo que yo pensaba, que en unos años... probablemente lo único que nos quedara de recuerdo de cómo era la Tierra, por lo menos en esta zona del planeta, iban a ser las fiestas de la Rueda del Año, pero un recuerdo no correspondido con lo que está ocurriendo. Porque claro, es muy interesante que si celebramos Navidad, por decir algo, bueno, el solsticio de invierno, haga frío y no haga calor, ¿no es cierto? Si hace calor en diciembre, pues se nos va un poco al carajo esta similitud con nuestros ancestros, ¿no es cierto? Bien, entonces, el poder pasa a la tierra, como decían, con Samaín. Entonces, la honra, al ser una fiesta liminar, al haber un límite, un cambio de polaridad, de la polaridad del verano, yang, polaridad de fuego, a la polaridad del invierno, yin, polaridad de agua, predominante, ¿no? De agua y tierra, y fuego y aire, pero bueno, lo más importante es fuego y tierra. Se abre una grieta. En ese cambio de una polaridad a la otra se abre una grieta. Y esa grieta que se abre, por esa grieta, es una grieta que nos abre a nos permite vislumbrar diferentes cosas. Primero, por esa grieta regresan los antepasados, o sea, nuestros muertos. Nuestros muertitos, que no son zombies, que no son muertos vivientes, que no son ninguna de estas porquerías que ahora están tan de moda. No, son nuestros seres queridos. Claro, yo como soy vieja ya tengo casi todos del otro lado, ¿sí? Las que son jóvenes quizás todavía no, ¿no? Pero bueno, hay ancestros que no hemos conocido, nuestras abuelas, nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, que también regresan, ¿no? Y forma parte de nuestra tradición recibirlos esa noche, esos 3 días, entender que ellos van a volver. Hay muchas costumbres, dejar la puerta abierta, sin llave, poner una vela en una ventana para que se sientan recibidos, poner si hay escaleras en casa, una vela cada 2, 3 escalones y una castaña, no barrer las esquinas de la casa en esos días, porque las ánimas, como decían nuestras abuelas, que la llamaban ánimas a nuestros muertitos, las ánimas gustan de, según decían nuestras abuelas, las ánimas gustan de sentarse en las esquinas de las habitaciones, entonces no había que barrerlas para no espantarlas, ¿no? Y poner una mesa esa noche con un cubierto y o varios cubiertos y plato, cubierto, servilleta y comida y bebida para los muertos que regresan, ¿no? Y tener un tabaco para ellos y tener un vino, un coñac, en fin, las cosas que les gustaran, ¿no? Si tenemos muertos, a nuestros muertos, a mi papá le gustaba el chocolate, y le gustaba el tabaco, y le gustaba el vino, y yo le pongo siempre esas cosas, ¿no? Pero bueno, puede ser que a otros muertitos les gustarán otras cosas, ¿no? Pero así, cositas de estas así que dan gustito, ¿no? Y lo tradicional también es sentarse y contarles, hablar en voz alta, contarles a nuestros muertos las novedades del año, si ha nacido alguien, si ha muerto alguien, bueno, en fin, me he cambiado de trabajo, me está yendo bien, me está yendo mal, me divorcié, me casé, en fin, lo que sea, las novedades de mi vida del último año, ¿no es cierto? Y despedirnos de ellos. Es una
Es una bonita tradición para que nuestros hijos conozcan desde pequeños, y también forma parte de ello contarles a nuestros hijos o nietos las historias de sus bisabuelos, de sus tatarabuelos, ¿no? Yo también os aconsejo que si tenéis ancianos en vuestra familia, los grabéis, les hagáis preguntas. Porque, oye, ¿y tú cómo era cuando eras joven? ¿Y cómo era? ¿Y cómo era la menstruación cuando tú eras joven? ¿Y cómo era? Preguntas, porque no sabemos nada, no hemos preguntado. Y antes de que mueran, grabar esas preguntas, bueno, más bien grabar esas respuestas, que es lo que en realidad importa, sería muy bueno, ¿no? O sea, entonces para tener luego para contar a las criaturas esas cosas, ¿no? Y dejarlas escritas, bueno, un poco esto de darle a nuestra familia esta vinculación con el linaje ancestral, ¿no? Y que pueda alargarse hacia el futuro, ¿no? Los muertos son también, claro, son tan importantes, son el origen de toda tradición espiritual. Todas las tradiciones espirituales, las cuevas de Altamira, todo esto empieza por el culto a los muertos. Lo primero que hay en toda la prehistoria paleolítica, lo que primero que se ve es el culto a los muertos. Y el culto a los muertos es central durante más de 100.000 años, así. Luego poco a poco se va cambiando, ¿no? A un dios, una diosa y cosas así. Pero el tema de los muertos es fundamental, ¿no? Y también es un tema que no es bueno relacionarnos con nuestros muertos, dado que también nosotras vamos a ir a parar ahí, ¿no? Ahí, donde es ahí, ahí es el otro lado, ¿no? Como se dice, los que caminan por el otro lado. Porque para nuestra tradición, nuestra familia está formada por los vivos y por los muertos. Los muertos forman parte de nuestra familia todavía. Se les reza. La noche de Samaín es bueno ponerles una vela delante de cada foto, rezarles, pedirles. Hay mucha gente que reza a los muertos solamente. Pues fantástico, sobre todo si no tienes una tradición religiosa o si no te sientes, porque mucha gente no le gustan las diosas o los dioses, las diosas tampoco, a mucha gente no le gusta. Bueno, pues puedes vincularte con tus ancestros, ¿no? Y iniciar una reconexión, ¿no? Con ellos. Ellos vienen de, el color de Samaín es el negro, lo suyo sería vestirnos de negro, es en esa fiesta. Pero tenemos que entender que el negro no era el color de la muerte necesariamente. El color de la muerte en la prehistoria era el blanco, porque el blanco era el color de los huesos y de la luna. Pensad que la luna en euskera se llama Ilargi. Ilargi quiere decir luz de los muertos. Entonces, el blanco era el color del luto. En la India todavía se conserva esta costumbre del blanco como color de luto, ¿no? El negro era el color de la tierra. Cuanto más negra la tierra, más fecunda, ¿no es cierto? Y por lo tanto, no es que el negro, pero esto de que nuestras viejas se vestían de negro, entre otras cosas, porque era un color que se ensuciaba menos y antiguamente no lavaban la ropa como nosotros cada 2 días, sino que la ropa debía durar más. Pero bueno, nuestras abuelas, bueno, mi bisabuela se casó de negro. Yo tengo una foto de mi bisabuela en su casamiento de negro, era el color de los matrimonios aquí en la península ibérica. A ver, que me he perdido. El negro, sí. ¿Qué pasó con el negro? ¿Por qué tenemos esta demonización del negro? El negro es el color del demonio, el negro es el color de lo malo, no te vistas de negro, que es chungo. Bueno, estos son prejuicios patriarcales. Esto fue creado por la Iglesia. Todo lo contrario, el negro es un color de protección. Si tú te vistes de negro, estás protegida. O sea, si quieres ir protegida a algún sitio, ve vestida de negro. Eso te protege. O sea, cierra, digamos, la entrada. Y entendamos que el negro era el color tradicional de nuestros ancestros. Era muy, muy, muy importante, ¿sí? Otra cosa importante de la fiesta es, originaria, hasta hace 100 años o así, bueno, más, porque ahora ya estamos o sea, hasta antes del siglo XX, había una cosa que se llamaba el pan de muertos, y para la fiesta de todos los muertos se ponía el pan en la mesa, no se comía hasta el día siguiente, porque como se suponía que venían los muertos esa noche, iban a dejar sus bendiciones en el pan, y ese pan se comía después
con esas bendiciones. Esto lo podéis encontrar en diferentes tradiciones, depende de dónde estéis. Yo que sé, por ejemplo, en Cataluña, que es donde yo vivo, son los panellets, ¿vale? Los panellets, entre los cuales hay los huesitos, ¿eh? Los panellets forman parte de estas tradiciones. Y hay diferentes tipos de bollos, galletas, y bueno, de bollos, básicamente, en diferentes lugares de España. El magosto también, unos que se llaman magosto, en Portugal otros que se llaman magusto, que forman parte de este pan de muertos, ¿no? También los panellets y todas estas tortas, no son tortas, bueno, no me sale bien la palabra, bollos o como se llame, las 3/4 partes de lo que se hacían se llevaban a los muertos, se llevaban a las tumbas. Esto lo prohibió la Iglesia en el siglo XIX. Estaba prohibido, pero es algo que podemos retomar. Hombre, ir a visitar las tumbas de nuestros muertos también es muy interesante, ¿no? O el lugar donde hayamos esparcido sus cenizas, en el caso de que no tengamos una tumba en un cementerio, hacer panellets y llevárselos. Bueno, son cosas que podemos hacer, ¿no? La castañada forma parte de este tipo el comer boniatos. Yo hablo de las tradiciones de Cataluña porque son las que tengo más cerca y las que yo celebro, ¿no? Pero bueno, seguramente que aquí tenemos compañeras y compañeros que son de otros lugares, ¿no? Vale, otra cosa que nos trae Samaín es que antes dije, ¿no? O sea, las semillas habían sido ya sembradas, ahora es que se siembran semillas constantemente, ya no estamos en los ritmos originarios, ¿sí? Pero bueno, las semillas ya habían sido sembradas para que quedaran bajo la custodia de los muertos. O sea, los muertos eran los guardianes de nuestras semillas. Qué importante, porque claro, las semillas tienen que dar fruto y tal, para que haya más semillas, así era antes, ¿no? O sea, de las semillas que se habían plantado se sacaban las nuevas semillas para el año siguiente. Eran los muertos los que guardaban las semillas y las cuidaban, ¿sí? Eran los responsables de cuidar eso. Y eso también nos podemos hacer un paralelismo simbólico en el sentido de entender que no solo son las semillas del grano, sino las semillas de nuestros sueños, las semillas de nuestros anhelos, ¿no? De todo aquello que deseamos, también son guardadas por los ancestros, ¿sí? Y dentro del eje liminar, de este límite, de este cambio, de esta grieta que se abre, aparecen dos temas importantes también de Samaín, como son el disfraz y el oráculo. El disfraz y el oráculo. El disfraz básicamente era disfrazarse del sexo contrario, o sea, las mujeres de hombre y los hombres de mujer, que es la más radicalidad, el acto más radical que podemos hacer de cambio, ¿no es cierto? De una polaridad a la otra, ¿no? Pero bueno, otros disfraces también pueden ser admitidos. Fijaros que para los norteamericanos que llaman a esta fiesta, que alguien me ayude, ¿cómo se llama? Halloween. Gracias, Halloween. Van todos disfrazados. O sea, ahí lo tienen claro. Aquí como lo hemos olvidado, pero bueno, es divertido y es interesante, nos da otra manera otro juego que podemos hacer, ¿no? Y el oráculo también es por lo mismo, ¿no? Porque por esa grieta podemos entrever, no lo que va a suceder en el futuro, sino aquello que no veo, porque el futuro no existe, ¿verdad? El futuro no existe, solo existe el presente. Entonces el oráculo no tiene que ver con ver el futuro. El futuro será el resultado de los actos que yo haga en el presente. Pero sí que el oráculo me permite ver aquello que no estoy viendo de mi presente, ¿sí? Aquello que se me escapa, por la razón que sea, ¿no? Puede haber cosas que se me escapen, ¿no? Entonces, bueno, ahí aunque no seamos tarotistas, podéis coger un mazo de cartas de la diosa, de tarot, ahora hay muchísimos mazos de cartas diferentes, ¿no? Y simplemente sacarlas y a partir del dibujo que te viene a ti, ¿no? Es otra manera de trabajar. Y si eres alguien que tira las cartas y que sabe de estas cosas, pues fantástico, ¿no? Pero no hace falta necesariamente serlo, ¿no? Porque simplemente tú puedes usar esto, ¿no? O sea, o coger un libro y decir, ahora voy a hacer una pregunta, abres en una página un libro que para ti sea importante y buscas, pones el dedo en un lugar y esa es la respuesta, ¿no? Pides, ¿no? Quiero
esta pregunta tal y cual. Bueno, son diferentes maneras. Y otro aspecto, ¿sí? Em, a ver, estoy imaginándome cómo hacer para poder ser fiel a nuestros horarios que habíamos propuesto a las Sí, me queda personas. una sola cosa y ya paramos porque son -10. Porque hay cositas Estoy al más que tanto, queremos. ¿eh? Vale, Sí, vale, no, pues porque podemos, nos gustaría dar solo espacio también a las mujeres, un par por de si quieren. frases más. Otro aspecto importante de Samaín es el sacrificio, dado que es el momento en que se sacrificaban las reses para tener carne para todo el año. Por lo tanto, esa sangre se usaba para regar la tierra, para devolverle a la tierra la vida que nos daba. También Samaín era llamado el mes de la sangre. Simplemente esto, ya está. Gracias. A ver, nos gustaría también que así sintéticamente contaras, porque nosotras vamos a estar juntas en este Samaín, nosotras, Maga, la abuela Pilar, tú y yo, y algunas de las mujeres que estáis aquí, porque hacemos este retiro del 1 al 4 de noviembre para justamente dar este espacio importante a esta festividad. Y nos gustaría que nos contaras qué vas a hacer, o sea, qué es lo que propones también para vivir esta festividad juntas. Eh, vale. Mm, Bueno, vamos a hacer una ceremonia de ancestros, vamos a hacer una reconexión con nuestros ancestros. Se va a hacer cada mujer, porque es un encuentro de mujeres, cada mujer va a elaborar una vara de ancestros. Por eso es importante que recopiléis la mayor cantidad de nombres y apellidos de vuestros ancestros. Eh, Luego vamos a llamar a los ancestros también y vamos a honrarlos, ¿sí? Vamos a honrarlos, vamos a montar un altar de honra de los ancestros y vamos a hacer una ceremonia de honra. Es un secreto, esto es un secreto, digamos, ¿no? O sea, porque son sorpresas, ¿no? Y eso es bonito, cuando uno va a una ceremonia, encontrarse con esa sorpresa. Pero básicamente las cosas van a, a moverse en torno a esto que acabo de decir. Lo que pasa es que también hay que entender que estamos en un momento muy especial de grave crisis humanitaria. Ya no estoy hablando yo de crisis de la Tierra, porque la Tierra es un ser muy antiguo, muy poderoso, que va a continuar su camino aunque nosotros nos hayamos extinguido, ¿no? Pero la posibilidad de una extinción de nuestra especie está ahí, ¿no? O sea, lo que corre peligro son muchas especies animales, vegetales también, y sobre todo la nuestra, ¿no? Ah, hace unos 950.000 años había más o menos 1 millón de personas en la Tierra y hubo un cambio climático brutal, una glaciación impresionante y la humanidad se vio reducida a 1.000 personas. Pueden pasar cosas de este tipo, ¿no? Entonces es fundamental que podamos levantar el rezo por el futuro de nuestra especie, de nuestro pueblo, sapiens sapiens, de nuestras criaturas, de nuestras niñas y niños. También pedir a nuestros ancestros, o sea, levantar un rezo para que nuestros ancestros nos guíen con su sabiduría, dado que ellos han pasado muchas extinciones. Pero hay algunas cosas que vamos a trabajar que van a estar orientadas en esto, ¿no? O sea, en cómo vamos a hacer para poder atravesar esta grave crisis humanitaria. Es muy grave y, claro, nosotros estamos viviendo un momento de cambio de era, y los cambios de era a nivel histórico pueden durar más de 300 años, o sea, pero nosotros estamos justo en el momento inicial, bisagra, ¿no? Inicial, pero en el meollo de la cuestión, ¿no? Y necesitamos orientación y guía. Orientación y guía, primero, para mantener una esperanza activa, porque las situaciones actuales es muy fácil mirar la situación del mundo y decir esto es un puto desastre y aquí no hay quien arregle nada. Entonces eso nos lleva a la desesperanza, ¿no? Y la desesperanza es terrible, por eso trabajamos poco el tema de cómo nos está doliendo lo que está ocurriendo, ¿no? Y es esencial trabajarlo. Si no somos capaces de trabajar lo que está ocurriendo en la Tierra, y de poder dar lugar en nuestros círculos al dolor profundísimo que sentimos, porque hay un prejuicio, hay una negación de ese dolor,
hay una actitud de fantasear que todo está de puta madre. No, no, nosotros somos capaces. No, no, lo malo no, 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 tenemos que entrar en lo malo. Tenemos que entrar en cómo nos duele lo que le está pasando a la Tierra. Tenemos que llorarlo, tenemos que hacer nuestro duelo, porque si no hacemos ese proceso, no podemos ir a para adelante. Por supuesto que lo podemos llorar, sobre todo porque, a ver, evidentemente que llegaremos a esa ceremonia desde el agradecimiento. Primero, desde el agradecimiento enorme de todo lo que tenemos y de la suerte que hemos tenido, de todo lo que hemos vivido. Hemos visto una tierra en todo su esplendor, ¿no es cierto? Y hemos visto cosas maravillosas. Pero desde el agradecimiento, el segundo paso va a ser honrar nuestro dolor por lo que está ocurriendo en el planeta, por lo que le está ocurriendo a nuestro pueblo, por tantas cosas espantosas que estamos viendo, no solo del cambio climático, sino de muchas otras historias, ¿sí? Y por supuesto que tenemos que honrar nuestro dolor y darle un lugar. ¿Para qué? ¿O por qué y para qué? Primero, porque nosotros somos la voz de la Tierra. Nosotros somos conciencia, somos materia, seres humanos somos materia, pero materia consciente, atención, materia consciente, se dice rápido, ¿no? Pero es una especie de milagro. Nosotros somos la conciencia humana de la Tierra. Si no lloramos nosotros y damos nuestra voz al dolor de los animales, de las plantas, ¿quién va a levantar la voz si no la levantamos nosotros? Somos nosotras quienes tenemos que levantar la voz. Por eso tenemos que honrar nuestro dolor, porque nuestro dolor es la tierra doliéndose a través nuestro, porque yo soy la tierra hecha mujer, como tú, y como el hombre es la tierra hecha hombre. Y a partir de ahí, entonces podemos, cuando nos damos cuenta que honrar nuestro dolor nos recuerda que somos parte de la tierra, que somos la voz de la tierra, que somos la conciencia de la tierra, podemos pasar al siguiente paso, que es ver con ojos nuevos y entender qué podemos aportar, buscar juntos y juntas nuevas maneras de vivir estos pocos años de vida que nos quedan a nosotras, las que estamos aquí. Nos quedan pocos años de vida, ¿verdad? Quiero decir, a ver, ¿qué nos quedan? 40, bueno, aquí habrá, yo tengo 67 años, ¿qué me quedan? 20 años de vida, con suerte, ¿no es cierto? Con suerte. Bueno, quiero aportar lo más que pueda en estos 20 años de vida. Entonces también esto, ¿no? O sea, ser consciente de lo que está ocurriendo y de la importancia que mi vida, la de cada una de nosotras, de nosotros, tiene y cómo voy a vivir esta vida desde esta realidad que estoy viendo. Y todo esto forma parte de Samaín, porque necesitamos el consejo y el consuelo, el consejo, la orientación de nuestros abuelos y de nuestras abuelas viejos, de nuestros ancestros y de nuestras ancestras, que pasaron por todo tipo de desgracias y sobrevivieron por guerras, enfermedades, extinciones masivas, cambios climáticos brutales. Necesitamos ese consejo. Y en esta ceremonia vamos a levantar este rezo muy profundamente, porque es importante, es fundamental, y solo los ancestros nos pueden ayudar en este camino, en este momento. Entonces toda la ceremonia va a girar en torno a esto. Muchas gracias por explicarnos qué va a pasar y nos gustaría aprovechar estos últimos minutitos que quedan. No hay mucho tiempo, pero igual dos preguntas. Si hay alguna mujer que sienta el impulso de preguntar alguna cosita y aprovechar la sabiduría de Mariana y su disponibilidad, podéis abrir el micro directamente. Adelante, abuela Chimena Vera. Hola. Dale. Hola. Yo nomás Hermana, quiero ¿cómo estás, hermana mía querida? mandarles un gran saludo desde Chile y bueno, pues contarles que si alguna quiere ir al retiro de Mariana, vaya, porque son maravillosos. No sé si va a haber otra abuela, bueno, si Sí, está la sí, abuela, qué la abuela bien. Pilar, sí, sí. Ya, no la conozco, pero conozco a Mariana de cuando empezó la arboleda de las hijas de Gaia. Y realmente sus retiros son hermosos, son muchas sorpresas hermosas que ella nos da con estas ceremonias que canaliza. Así que un gusto verte, quería meterme para verte y desearles que Gracias, tengan hermanita. un maravilloso retiro. Eso.
Sí, Muchas también gracias. Maga y Cris también van a estar trabajando, vamos a estar ahí las cuatro, ¿no? La abuela Pilar, con La abuela Temazcal. Pilar, claro. Mm. Y también deciros que si queréis preguntar a través del chat, también podéis dejar preguntitas aquí en el chat. Y esto lo contestamos luego, ¿quieres decir, Cris? No, para leerlas ahora, por si alguien no quiere Ah, poner su cara o su... vale, vale, vale. Estoy leyendo a ver si hay alguna pregunta. Vale, me tengo que ir. Vale, muchas gracias, cosas muy bonitas. No veo ninguna pregunta. Sí, si no hay Bueno, preguntas, podemos cerrar. Mm, muy bien. sí. A no ser, Mariana, que tengas algo más así, No, un no, porque mensaje final como para todo lo cerrar. que el mensaje final tiene que ver con esto. O sea, por favor, aunque si venís al trabajo, estaremos encantadas de compartir con vosotras, por supuesto, ¿sí? Pero si no venís, levantad vuestro rezo, ¿no? Incluid estos temas, esto que hablaba yo últimamente, ¿no? Os recomiendo muchísimo el trabajo de los libros de... Ay, ahora no me voy a acordar el nombre. Eh, bueno, Tu a ver, libro también, tu libro. bueno, mi libro también os recomiendo, sí, sí. Este es su libro, el libro de Mariana. Yo Sí, os lo recomiendo un montón porque hay un montón de información muy, muy potente y profunda y se entiende muy, muy claro aquí lo que está exponiendo y como mucho más desarrollado, ¿no? Es la rueda de Hispania sí, además y donde... tenéis ocho rituales para círculos de mujeres, Claro. que son uno para cada fiesta, ¿sí? Que está todo el guión de cómo trabajarlo, etcétera, ¿no? Además, el libro no se vende, el libro se regala a cambio de una donación a la Asociación Familia Gaia, de la cual soy presidenta. Es una manera, digamos, de tener fondos para la asociación y poder ir haciendo trabajos, ¿no? ¿Y cómo Muchas pueden gracias. conseguir las mujeres que se Me interesen por este tenéis que, libro, mira, Mariana? si veis si entráis a mi blog, que es www, ¿lo escribo aquí en el chat o qué? Aquí, Sí, sí, ahora sí. lo copio, Mariana, sí, ¿Sí? no te Ah, preocupes que ya vale. lo dejo yo, Si sí. entráis ahí os viene os explica bueno, primero podéis entrar a la información del libro, ver todo el sumario, a ver si os interesa, porque quizás no os interese, y cómo conseguirlo. Me escribís y, o sea, os lo mando yo por correo general. Pues eso. Sí, Bueno, aquí en yo el quiero... chat, perdona ¿Sí? Mariana, que en el chat he dejado Ah, sí, sí. la página de Mariana y también la de Tierra de Lunas, porque estaban preguntando para saber más sobre el retiro. Si entran a tierradelunas.com, ahí está toda la información. Sí, además estará la abuela Pilar Vergés, la yaya Pilar, que le dicen aquí en Cataluña, que es una maravilla, es una hermana muy querida de muchos años, hemos trabajado mucho juntas y bueno, y estará también Cris y Maga compartiendo su trabajo. Y bueno, entre las cuatro, la abuela Pilar hará temazcales, pero bueno, también tendremos una noche de lo que las Cris Mm. y la Maga llaman charla de abuelas. Que es uno de los momentos Perfecto, estelares perfecto. siempre en cada festival y en Samaín va a estar también. Y Sí, bueno, sí, sí. yo quiero expresar mi agradecimiento a Cris y a Maga, primero mi admiración por el trabajo tan bonito que hacen en Tierra de Lunas y mi agradecimiento por esta invitación que me honra. Y Un honor para nosotras. gracias Mm. a todas por estar aquí, porque es un placer y un honor que estéis aquí, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Mariana, por tu tiempo. Gracias, mujeres, por estar ahí. Al otro lado, las que están aquí, las que nos escuchan luego. Y seguimos celebrando. Muy bien, Celebrando, y me gustó esto, honrando y agradeciendo. veo a María por Mm. ahí, María Morera, ¿qué Vale, tal? ¿Cómo sí. estás? Y creo que hay más gente, amiga, pero Yuri, no sé si tú eres quien yo digo, pero creo que sí. Estaba Laura Carreras también, muy querida. Bueno, y otra que seguro que se me escapan, ¿no? Pero bueno, si me olvido de alguien, perdónenme. Hola, Laurita. Eh, bueno, que aquí hay varias, la Carmen Corominas también, ¿no? Bueno, un gusto veros a todas. Perdonar si me olvido de alguien, pero es que yo ya estoy un poco mayor y me olvido de cosas. Vamos a dejarlo ahí. Gracias a todas, mujeres. Muy buenas noches. Un Muchas abrazo grande, gracias. gracias. Muchas Chao, gracias. chao. Bendiciones.
Bendiciones. Igualmente, chao, chao. Bendiciones, hermanita Samuel.